Bueno, sí, efectivamente el tema con el cual estamos iniciando estos 2 días, y para mí obviamente que es motivo de orgullo dar inicio a tan importante evento. Yo también quiero ratificar y felicitar a personas como ustedes que siguen apostando por Venezuela a pesar de todas las circunstancias actuales por las que estamos atravesando. Siempre es motivo de satisfacción y de agradecimiento ver tanto del lado de la gerencia de Expogerente su capacidad de convocatoria, como de ustedes que siguen apostando por nuestro país, Venezuela. Yo creo que es necesario hacer ese reconocimiento en circunstancias como las actuales. El tema, como ya adelantábamos, es cómo gerenciar en tiempos de incertidumbre, incorporando el concepto de multiinflación. Entrando en materia, efectivamente, el tema de la inflación se nos ha convertido en un elemento a gerenciar de manera importante, y lo que hemos observado es que los conceptos tradicionales que conocíamos se nos hacen insuficientes para los que tenemos que tomar decisiones todos los días. En ese sentido, el concepto de hiperinflación, que los contadores públicos lo denominamos como que cuando en un periodo de 3 años en forma acumulada se supera el 100%, o los economistas hablan cuando en un mes supera el 50%, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista macro, es válido, pero desde el punto de vista gerencial se nos hace insuficiente. Y se nos hace insuficiente porque estamos en una realidad como la que ustedes ven allí en el gráfico. Estamos viviendo con muchas inflaciones simultáneamente. Veamos allí cómo a finales del año, el año pasado, diciembre de 2015, el Banco Central de Venezuela nos da un índice de inflación del 180%, pero efectivamente eso es un promedio de sectores como el alimento superiores al 300% y sectores como comunicaciones que están por debajo del 100%. Esto es lo que nosotros denominamos multiinflación, o sea, cuando en un mismo entorno, en un mismo país, conviven empresas o sectores con distintos niveles de inflación. En el pasado, el grado de dispersión entre la media, y la media viene siendo el índice de precios al consumidor, y lo que tenía una determinada empresa, ese grado de dispersión era mínimo. Tú podías tener una inflación del 40% y tu empresa a lo mejor tenía el 45% o el 42%. Hoy en día no. De hecho, el año pasado hubo empresas que tuvieron inflaciones del 100% y otras que tuvieron inflaciones del 1000%. Entonces, el gerenciar en ese entorno es distinto a gerenciar en hiperinflación, porque en hiperinflación todos más o menos vamos a la par. Hay una inflación del 300% y todos las tenemos simultáneamente. Eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela es lo que ustedes observan allí. ¿Y cuál sería la definición? Bueno, cuando en un mismo periodo de tiempo, en un país o en una economía, conviven empresas y o sectores con niveles de inflación significativamente diferentes. Y esto viene dado principalmente porque tenemos una economía que nos está generando distorsiones vinculadas con controles. Al tener controles de precio y tener controles de cambio, no todos están aumentando los precios de la misma manera. Entonces, tienes diferencias tan grandes como las que mencionaba anteriormente, y eso requiere una mayor dedicación con los proveedores, con los clientes, con los distintos grupos de interés de la empresa, para entender cuál es la situación de cada empresa. En el pasado, a finales de año íbamos a un determinado evento y básicamente los distintos analistas te daban niveles de inflación muy similares y terminábamos haciendo un promedio. Y ese era relativamente representativo para todo el mundo. Hoy en día no podemos hacer eso porque, repito, no es lo mismo un proveedor que tiene incrementos del 1000% que proveedores que tengan incrementos del 100%. Entonces, gráficamente, veríamos que una economía multiinflacionaria es lo que ustedes ven allí, empresas con 1000%, otras 450%. Entonces, economías o sectores que tuvieron inflaciones el año pasado del 1200%, ya ellas estuvieron en hiperinflación. Decirles que hoy van a estar en hiperinflación, para ese sector ya es tardío, porque ella estuvo el año pasado en hiperinflación. Y probablemente ese sector, como ya hizo el gran ajuste, este año tenga incrementos menores, mientras que aquellos que tuvieron en el pasado, por estar a tipos de cambio referenciales, oficiales controlados, y que hoy los están liberando, serán esas las empresas que tendrán mayor inflación este año. Entonces, ese es el entorno que nos toca
que nos toca gerenciar, que nos toca vivir en relación a la inflación. Ahora, veamos esto desde el punto de vista práctico. Tenemos que hacer el presupuesto para el 2015. ¿Cuál es el índice que vamos a utilizar para nuestro presupuesto? Y tenemos distintas opciones. La del Fondo Monetario Internacional, que dice que es 1.600%, el de algún analista, las proyecciones del Banco Central de Venezuela, que por cierto, si alguien las consigue, le agradezco que me las haga llegar, un promedio de las anteriores o ninguna de las anteriores. Básicamente esas son las distintas alternativas que tenemos. ¿Cuál es a nuestro criterio la respuesta? Ninguna de las anteriores. Porque si tomas la del Fondo Monetario Internacional 1.600, puedes estar cometiendo graves errores, porque a lo mejor la tuya es 2.000%, o a lo mejor es 200, o a lo mejor es 300. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, cada uno de nosotros tendría que calcular cuál es su inflación, la de su sector y la de su empresa. Y a partir de ahí, hacer el mejor estimado. ¿Y cómo haríamos ese estimado? Y les he traído aquí, básicamente para fines referenciales. Esto es una empresa de servicio, pero perfectamente válido para cualquier otra empresa, donde están los principales rubros, y entonces tomamos diciembre del 2014, lo comparamos con diciembre del 2015, vean allí cómo ocurren fenómenos de que rubros que eran los más representativos dejan de serlo, como era el caso de compensación, que en el 2014 representaba el 59%, ahora pasa a representar el 29%, y tecnología, como hizo un ajuste tremendo a finales del año pasado, donde un computador hace apenas año y medio te costaba 50.000 bolívares y ese mismo computador hoy te cuesta 1.300.000 bolívares, y con los ajustes que está teniendo el paralelo no nos extrañemos que ahora cueste 2.000 o 3 millones de bolívares ese mismo computador. Eso lo está recogiendo tecnología. Entonces, esa empresa en particular, el año pasado tuvo la inflación que ustedes ven allí. Una inflación que no tiene que ver nada con la que publicó el Banco Central, que no tiene que ver nada con otros sectores de tecnología que fue del 1.000%, o sectores que estaban regulados como el farmacéutico, que la inflación fue por debajo del 200%. Entonces, para esta empresa lo importante es que el año pasado su inflación fue la que ustedes están viendo allí, superior al 400%. Entonces, con esta información empezamos a construir, en este caso hipotético, el presupuesto para este año 2017. Tomamos octubre del año pasado, lo comparamos con octubre de este año y obtenemos la inflación que llevamos acumulada para este año, que es la que ustedes observan allí. Ya esta empresa está cercana al 600%, con los distintos rubros y con las multiinflaciones que ustedes pueden observar allí, donde hay rubros que han ajustado un 800% y hay otros rubros que han ajustado un 200%. A eso es a lo que nos referimos con muchas inflaciones en un mismo momento. El promedio que utilizábamos en el pasado hoy no nos sirve, sino que cada uno de ellos debe ser analizado. Entonces, con esta información empezamos a proyectar uno a uno y decimos cuánto estimamos de compensación para el próximo año. Esta empresa piensa 400%. ¿Y cuánto estima para tecnología? 200%. ¿Por qué menos? Porque ya el gran ajuste, en teoría, se hizo el año pasado. Y tienes gastos generales, 800%. Entonces, no hay una receta, sino que cada empresa tiene que hacer sus propios ejercicios, sus propias particularidades. Y por supuesto, este es un presupuesto que se convierte en un presupuesto móvil, que tienes que estar revisando constantemente, que lo hiciste en función de un tipo de cambio, y a la medida que ese tipo de cambio cambie, pues tú tendrías que hacer los ajustes correspondientes. Digamos, en términos generales, sería la forma de aplicar este concepto, multiinflación, que es un concepto gerencial, que no es un concepto económico, ni es un concepto contable. Y hago me detengo aquí porque algunos compañeros contadores públicos dicen que el concepto multiinflación no existe. Bueno, no existe hasta hace un año, esto que en el caso particular nuestro lo estamos compartiendo como una herramienta de trabajo y una herramienta gerencial. Por supuesto que bajo fines contables pues seguirán aplicando las normas internacionales de información financiera, pero las normas internacionales de información financiera son hechas por un señor que está sentado en Londres y que difícilmente puede conocer la realidad que nosotros estamos viviendo. Las realidades que nosotros estamos viviendo, difícilmente las conseguimos en muchos libros de texto. Entonces somos nosotros los que tenemos que generar nuestras propias respuestas e innovar, y si la situación es inédita, pues tendremos conceptos como el que estamos compartiendo la mañana de hoy, como multiinflación, que también es un concepto
inédito y que es la situación la que nos ha obligado a desarrollarlo conceptualmente y en la práctica. Ahora, obviamente que el tema de la inflación pues, está muy vinculado con la incertidumbre, el país en general está enmarcado dentro de una incertidumbre, y a mí esta frase que ustedes ven allí me gusta mucho porque esta es una frase hecha por un filósofo alemán llamado Kant, muy influyente en el mundo occidental, y él decía que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. E inmediatamente cuando yo leo esta frase, y no tengo por qué cuestionar a alguien tan influyente en el mundo occidental, yo por analogía digo, entonces los venezolanos somos los más inteligentes del mundo. Porque nos está tocando gerenciar un entorno de muchísima incertidumbre. Entonces, esas son las reglas del juego. Nos toca gerenciar un mundo con mucha incertidumbre y tenemos que decidir si lo jugamos o no lo jugamos. Y cada quien tiene que hacer esa reflexión y cada empresa tiene que hacerlo. Y una vez que decide jugarlo, bueno, tiene que poner toda la pasión para ganar ese juego. De lo contrario, y es lo que nos puede estar pasando en algunas organizaciones o incluso en lo personal, me voy o no me voy del país, cierro o no cierro la empresa, estamos perdiendo energías en ese proceso. Entonces hay que decidir en primer lugar si juego o no juego, y una vez que decido jugarlo, poner la pasión, el entusiasmo para ganarlo. De lo contrario es pretender como estar medio embarazado. Estar medio embarazado, eso no existe. ¿Estás o no estás? Y estas situaciones, como la actual, requiere de esa precisión y de esa determinación. Certidumbre es el grado de certeza que tú tienes que un evento va a ocurrir transcurrido un tiempo. Entonces tú decides invertir en una economía relativamente estable, con certeza, porque tú sabes que si haces una inversión de X cantidad de dólares, en un periodo X tú vas a recuperar dicha inversión. ¿Y qué es lo que te da la certeza? Te da la certeza de que haya leyes que se cumplan, de que las reglas del juego se mantengan claras, de que no voy a perder personal clave, de que no voy a ser objeto de una expropiación. Entonces, hay una cantidad de factores que me quitan esa certeza y entonces allí empezamos a hablar de incertidumbre. El tema está en que a veces catalogamos como incertidumbre aspectos que realmente no son incertidumbres. O sea, no estamos ante una época de cambios, estamos ante un cambio de época, pero no en Venezuela, en el mundo. Las megatendencias nos están llevando a que esto es un mundo muy cambiante y que a mí en lo particular me gusta describirlo con el concepto que ustedes ven allí, VUCA. VUCA es el acrónimo de las siguientes palabras en inglés. Estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el mundo que nos toca vivir. Y esas son características necesarias para poder gerenciar, en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. Entonces ven cómo se aprueba el Brexit, y los jóvenes pues ya no tienen acceso, los jóvenes ingleses, acceso al mercado europeo. Les cambió el mundo de un día para otro. Alguien pensaba que el presidente de los Estados Unidos iba a ser una determinada persona y resultó ser otra. Daban por hecho que se iba a aprobar el acuerdo de paz en Colombia y terminó no aprobándose. Bueno, ese es el entorno que nos toca. Y ese es el entorno que nosotros tenemos que decidir si jugamos o no jugamos. ¿Y cuál es la forma de hacerlo gerencialmente? Bueno, realmente tomar conciencia de cuál es el entorno, que es un entorno muy complicado. Tenemos un examen de matemáticas y sabes que es complicado. Entonces, al tomar conciencia que es complicado, lo siguiente que tienes que hacer es prepararte para ese examen de matemáticas. Y prepararte significa no solamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, significa también desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico. Los bomberos que entran al fuego cuando nosotros todos huimos, es porque él ha tomado conciencia de que entrar al fuego tiene ciertos riesgos, pero él toma conciencia y él se prepara para entrar al fuego. Y se prepara, repito, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte emocional y en la parte física. Entonces vemos muchos gerentes que el problema no está siendo desde el punto de vista técnico y de conocimiento, sino que se están enfermando porque emocionalmente no estamos siendo capaces de gerenciar esta incertidumbre. Entonces tenemos que prepararnos para que ese examen que vamos a presentar, como les decía antes, las variables que dependan de nosotros las podamos controlar 100%. Cuando vamos a presentar ese examen, ¿qué es lo que ocurre? De que si yo de los 20 capítulos solamente me estudio 10 y voy al examen, voy rogando de que me salgan las preguntas de los capítulos que yo estudié. Pero si yo me estudié los 20 capítulos y los domino perfectamente, hazme la pregunta que quieras. Yo bajo el grado de certidumbre. Bajo el grado de incertidumbre.
Lo que sí no puedo hacer es, cuando vaya a presentar el examen, empezarme a preocupar por aspectos que yo no puedo gerenciar. Si se va a ir la luz, si el profesor va a llegar tarde. Entonces tienes que poner el foco en lo que tú realmente puedes gerenciar. Prepararte de manera de que en lo que tú gerencies saques el mayor punto de números posible. Y una vez que te has preparado, bueno, tienes que actuar decididamente. El bombero, él tiene que actuar decididamente en caso de incendio, porque si en ese momento él empieza a divagar de si debe entrar por la ventana o debe entrar por la puerta, esa duda significa que muchas personas se puedan quemar. Usted cuando va al médico de emergencia, imagínese que el médico en ese momento es que agarra el libro y empieza a ver y a decir, estos son los síntomas, vamos a ver qué le corresponde, ¿lo operamos? ¿No lo operamos? No, él actúa decididamente. Entonces nosotros como gerentes de finanzas, como gerentes generales, tenemos que prepararnos y tener los distintos escenarios para entonces actuar decididamente. Básicamente entonces, resumiendo, tomar conciencia del entorno, de que es un juego difícil, de que me tengo que preparar emocionalmente y entrar a resolver con ideas claras. Ahora, ¿qué es fundamental en la incertidumbre? Tenemos que identificar las variables que podemos gerenciar de las que no podemos gerenciar. Perdemos mucha energía en variables que no podemos gerenciar. Entonces los empresarios a veces decimos, es que en Venezuela hay mucha incertidumbre, cierto, pero ¿estás seguro de que estás identificando realmente dónde están las incertidumbres? ¿El próximo año va a haber inflación? Claro que va a haber inflación. Podemos discutir si es 500, 600 o 1600, pero en cualquiera de los casos es mucha inflación. ¿El próximo año vamos a tener inseguridad jurídica? Sí, va a continuar inseguridad jurídica. Con cambios o sin cambios de gobierno, seguirá habiendo control de cambio, porque eso no se desmonta de un día para otro. Seguirá habiendo controles de precios. Entonces, ¿dónde está la incertidumbre? Eso está allí. Y tú decides si juegas o no juegas con esas variables. Pero una vez, repito, que tú decides jugar con esas variables, tienes que ponerle el mayor entusiasmo para esto, que todo lo que es tu metro cuadrado, lo gerencies. Porque, repito, perdemos mucha energía en cosas que no podemos gerenciar. Entonces te consigues a alguien que te dicen, oye, ¿sabes que hay una persona de contabilidad que se quiere ir del país? Y tú le dices, ¿cuántas personas hay en contabilidad? 10. Bueno, déjame corregirte, no hay una, hay 6. ¿Y cómo lo sabes? Porque 6 de cada 10 venezolanos se quieren ir del país. Eso tú no lo puedes gerenciar. Pero tú sí puedes gerenciar que ese sea el mejor lugar de trabajo para esa persona. De que cuando está allí las 8 o 12 horas, ese metro cuadrado, tú pongas todo el empeño para que la persona decida continuar contigo. Y que tú no seas la gota para terminar de tomar la decisión de irse del país. Entonces es importante diferenciar lo que podemos de lo que no podemos gerenciar. No debemos perder energías en las variables que no podemos gerenciar. El que se vaya la luz, nosotros no lo podemos evitar, pero nosotros sí podemos gerenciar. Nosotros podemos decidir si compramos una planta o no compramos una planta. Nosotros podemos decidir si adaptamos o no adaptamos el horario al suministro de energía. Poner el foco en las variables que puedo gerenciar. Como el jugador de tenis, no puedes perder de vista la pelota, es poner el foco en la variable que tú puedes gerenciar. No es fácil hacerlo. Yo vivo y gerencio en Venezuela y sé que no es fácil hacerlo, pero es necesario hacerlo. En Venezuela, además de estar en un entorno buca, como decíamos anteriormente, estamos inmersos en una crisis que requiere de inmensas dosis de resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Es la capacidad de resistir una eventualidad, una catástrofe, un huracán, hasta volver nuevamente a la normalidad. En este momento estamos nosotros en resiliencia. A mí me gusta esta imagen porque muestra lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente estamos frente a un huracán, estamos resistiendo. Y la incertidumbre está, ¿cuál de esas palmeras va a sobrevivir al huracán? Bueno, van a sobrevivir ¿quiénes? Las que sean más flexibles, las que tengan las mejores condiciones. Por eso es que no por casualidad en el trópico vemos palmeras y no vemos otro tipo de árbol, porque el otro tipo de árbol quiebra, se rompe. Entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos a ese huracán hasta volver a la normalidad. Entonces ese es el reto, resistir hasta que volvamos a la normalidad y poner el foco en las variables que nosotros podemos gerenciar, poner el foco en el metro cuadrado que nosotros podemos gerenciar. El que este evento sea un éxito o no sea un éxito no depende del señor que esté en Miraflores, depende de los organizadores, depende de nosotros. Y eso es parte de lo que debemos recuperar, o sea, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en hacer lo mejor posible en lo personal y en su metro cuadrado que tiene en las respectivas organizaciones. Entonces, ¿cómo nos preparamos desde el punto de vista de las organizaciones? Bueno, nos preparamos tomando conciencia, como les decíamos anteriormente, que tenemos una gestión eficiente, que tenemos que cumplir con los controles,
que hay una cantidad de leyes que debemos y que estamos sometidos a cumplirlas y buscamos una rentabilidad. Pero ¿qué debemos hacer? Y cada uno de estos aspectos pues, sería motivo de una presentación, ver si nuestros procesos están adaptados a las actuales circunstancias. Nuestros procesos siguen siendo unos procesos muy lentos, que para una compra se requieren 20 firmas o 5 firmas, que eso requiere 1 o 2 semanas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando consigues todas las aprobaciones en 2 semanas, ya el producto no existe o cuesta 5 veces. Entonces nuestros procesos están adaptados para eso. En una guerra de talento como tenemos actualmente, pretendemos hacerlo como en el pasado, de que entonces llamamos a la persona 4 veces, la llamamos un mes, después la volvemos a llamar. No, la competencia te la contrata antes que tú. Entonces tienes que organizar probablemente todas las entrevistas el mismo día y al final del día nos reunimos y tomamos la decisión. Entonces, los procesos de cada uno de las distintas áreas de la organización tienen que estar alineados. Talento humano tiene que ser más humano que nunca. Tiene que ser más humano que nunca porque la persona cuando llega a su trabajo a las 8 de la mañana ha tenido que superar 20.000 obstáculos. Entonces tenemos que ser conscientes de esas personas. Tenemos que identificar quién es el personal estratégico y quién es el personal clave. El personal estratégico es el que nos va a garantizar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Es el futuro vicepresidente de finanzas. Y hay que romper paradigmas. A lo mejor ese futuro vicepresidente de finanzas, a lo mejor le toca ganar más incluso que su jefe. Eso es romper un paradigma. Pero es que ese es el futuro de la organización. Ese es el que me va a garantizar la sostenibilidad de la empresa. ¿Y quién es el personal clave? Bueno, que no tiene esas características, pero es el único que en este momento sabe qué tornillo hay que apretar para que la máquina funcione. Entonces ese personal es clave. ¿Que es necesario la parte de conocimientos y la parte de habilidades? Sí, pero la actitud en este momento es mucho más importante. O sea, el conocimiento más las habilidades suman. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la actitud. Si la actitud es 0, el resto de la fórmula da 0. Entonces son elementos que tenemos que incorporar si queremos superar, resistir el huracán hasta que volvamos a la normalidad. La tecnología, por supuesto que hoy en día la tecnología afecta transversalmente. Ya hoy en día hay países en que puedes ordenar una pizza y te la trae un dron y te la pone en el patio de tu casa o en la azotea. Bueno, ese es el mundo que viene. Tampoco lo perdamos de vista por la emergencia que tenemos. Ahí hay un mundo de oportunidades. Gobierno corporativo, bueno, que tiene que ser flexible en las actuales circunstancias. Las juntas directivas hay que revisarlas. A lo mejor hay que incorporar directores externos que le agreguen valor a la organización con los eventos que están ocurriendo. Sostenibilidad, hablábamos de ella hace unos minutos. Innovación. Aquí hay que romper 2 paradigmas. Cada vez que pensamos en innovación, pensamos que se requieren grandes inversiones de recursos y que se requiere de tecnología. No necesariamente. No necesariamente se requieren de grandes inversiones y no necesariamente se requiere de tecnología ni de grandes inversiones. Entonces, luego les voy a mostrar un ejemplo para que visualicemos esto. Cómo a pesar de las circunstancias podemos innovar. Servicios, tenemos que buscar siempre nuevos servicios. A pesar de las circunstancias, hay personas que deciden resignarse y hay otras personas que deciden entusiasmarse. Yo tengo una veterinaria que es amiga mía, me la conseguí el otro día, y yo le pregunté por Rafael. Rafael es un criador de pastores alemanes. Yo por naturaleza soy optimista, después que leí un artículo hace muchos años que dice que ser optimista es mucho más saludable. Yo dije, bueno, es hasta buen negocio ser optimista. Y le pregunto por Rafael, pero mi subconsciente me traicionó. Yo pensé que me iba a decir que a Rafael le iba mal. ¿Por qué? Porque pensé, bueno, si más bien la gente lo que está es abandonando los perros, ¿quién puede comprar ahorita a los precios actuales? Y ella me dice, no, a Rafael le va mejor que nunca, le va muy bien. Y yo dije, ¿y qué está haciendo Rafael? Bueno, Rafael está exportando cachorros. Un cachorro de pastor alemán en el mercado latinoamericano cuesta $1.000, él los está exportando en $500. ¿Y cómo está haciendo con la comida? Ah, bueno, contrató a una dietista y ya de los 400 kilos, esto que gasta Rafael, bueno, él no, los cachorros, consume, de esos 800 ya él se autoabastece 400 kilos. Y ya tiene pedidos de otros criadores de cachorros. Y entonces va a comprar otra máquina. Bueno, Rafael se pudo simplemente entregar y decir aquí no hay nada que hacer, o se entusiasma y le está yendo mejor que nunca. 2 personas con los mismos conocimientos técnicos, con las mismas habilidades, la diferencia va a estar en la actitud que tome. 2 profesores, esto es un caso verídico, 2 profesores de inglés que conozco. A uno le pregunté el otro día, ¿cómo te va? Me va malísimo. Cada vez que tengo un alumno que lo estoy medio entrenando, se me va para el exterior. No logro retenerlos con este tema de la fuga de talento. Le pregunto a otro profesor y me dice que tiene los mismos conocimientos y las mismas habilidades. Me va mejor que nunca.
¿Y tú qué estás haciendo? Yo estoy identificando todos los venezolanos que están en Australia, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y les ofrezco vía Webex mis cursos de inglés. Eso sí, me tiene que pagar en dólares y le cobro la mitad de lo que le cobran allá. Dos personas que hacen exactamente lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? La actitud, o sea, el entusiasmo de decir que este juego depende de nosotros, que este metro cuadrado lo gerenciamos nosotros. Y la estrategia. Hay que eliminar aquello de que según vaya viniendo vamos viendo. En la medida en que hay más incertidumbre, requerimos de más estrategia, requerimos de trabajar con los distintos escenarios para poder actuar decididamente, como comentábamos anteriormente. No es que cuando ocurre el evento es que lo vamos a evaluar. No, previamente tenemos que haber evaluado los distintos escenarios. Pero lo más importante, la gente. Esto es lo fundamental en este momento. Podemos tener los mejores procesos, podemos tener la mejor innovación. Es la gente. Las empresas que van a ser exitosas en Venezuela en los próximos años sean las que sean exitosas reteniendo al mejor talento. Básicamente, en aras del tiempo, estos serían los pasos de esa estrategia. Voy a hacer principalmente foco en el punto número 3, que se refiere a optimizar posicionamiento de marca. Lamentablemente, en Venezuela no existe una política de posicionamiento de marca Venezuela. Y queremos exportar. Pero si la marca no es una marca que vende, estamos nadando contra corriente. Lamentablemente, repito, no tenemos una política de Estado para posicionamiento de marca como lo tienen otros países. Pero el que no tengamos una política de Estado para posicionamiento de marca, eso no da derecho para que nosotros pateemos la marca. Y nosotros pateamos la marca todos los días. Cada vez que decimos, me voy de este país de, y ustedes saben lo que viene, o este país de, estamos pateando la marca. En primer lugar, que este no es ningún país de. O sea, este es un país que tiene mucha excelencia y que hay mucha gente que está trabajando y entregada a dar lo mejor de sí. Entonces tenemos que empezar cada uno de nosotros, poder ver el poder que tiene la palabra de estar diciendo este país de, cuando este es un país extraordinario. Este es un país que era referencia a nivel mundial. Este país tenía una salud que se equiparaba a la de Estados Unidos y a la de Gran Bretaña. La maternidad Concepción Palacio en el 71 fue el centro hospitalario que más partos asistió a nivel mundial y de calidad. La Universidad Central de Venezuela es referencia de Latinoamérica en cuanto a su estructura, a su capacidad de egresados. Solamente por mencionar dos ejemplos, educación y salud. Entonces, si pudimos hacerlo en aquel momento, hoy podemos volver a hacerlo. Pero eso va a depender de nuestro metro cuadrado y de asumir responsabilidades. Porque lo que pasa es que desde pequeño, cuando salimos mal y llegamos a la casa, y entonces la mamá le pregunta, ¿y cómo saliste, mi amor? Muy mal. ¿Por qué? Bueno, porque es la maestra que la tiene agarrada conmigo. Y después llega el papá, no, el niño salió mal, pero es por la maestra que la tiene agarrada con él. Y después vamos al trabajo y es culpa del jefe que la tiene agarrada conmigo. Y así vamos, y después es culpa de Bush y es culpa del imperio. No, cada uno de nosotros tiene que asumir nuestra responsabilidad. Nuestro metro cuadrado depende de nosotros. Entonces es importante el posicionamiento de marca. Yo tuve una experiencia hace muchos años y yo en eso admiro a los argentinos y a los mexicanos que jamás hablan mal de su país y pueden tener problemas muy similares a los nuestros. Y entonces te consigue gente que se va y cuando le preguntas ¿por qué te vas? Y te dice que por inseguridad, lo cual yo entiendo y comparto, pero lo que no entiendo es que me digas que te vas por inseguridad para México. Pero ocurre. Porque el México cuida la marca. Yo en una oportunidad estaba compartiendo en un evento fuera del país y el día anterior entraron en una discoteca en México, ustedes se deben acordar, y ametrallaron y mataron a un gentío, unos narcos, y yo le dije al mexicano en la mañana, porque pensaba que era mi obligación, lamento mucho lo que ocurrió ayer. Y él se me quedó con una cara y me dijo, los medios exageran. Y la expresión era, no se hable más del tema. Y efectivamente no hablé más del tema. Pero yo después me quedé pensando y dije, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un venezolano? No, tú no has visto nada, déjame mostrarte la foto. Esa es nuestra actitud. Entonces no podemos tener posicionamiento de marca, de exportar productos y exportar servicios, si no empezamos nosotros por respetar la marca. No pateemos la marca Venezuela. Algunas sugerencias, el flujo de caja en los próximos meses se va a seguir complicando por algo muy sencillo. El sistema financiero no está creciendo en las mismas proporciones que lo que se requiere de capital de trabajo. Porque hace un año usted necesitaba 6.30 bolívares para comprar $1 y hoy necesita 600 bolívares. Más de 10 veces. El sistema financiero no ha crecido en esas mismas proporciones. Entonces hay que prepararse para ese entorno complicado de falta de flujo de efectivo.
Entonces, algunas tendencias que ya hemos ido comentando: buscar diferenciarnos, trabajar en distintos escenarios, obtener información que sea confiable, mirar mucho más de cerca para tomar las decisiones acertadamente, son algunas recomendaciones de prioridades de la gerencia. Innovación. Básicamente las empresas, para estar en una cultura de innovación, deben requerir los 4 pasos que ustedes ven allí. Pero, como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que ustedes ven allí es un tomógrafo. Muchos de ustedes, cuando les ha tocado tomarse una tomografía, el ruido es desagradable, entrar en ese espacio cerrado es desagradable. Imagínense un niño. A un niño en Venezuela se le seda para hacerle esto. En Alemania no se le seda. En Alemania se le trata de convencer y eso lleva entre 25 o 30 minutos. ¿Qué hizo este médico alemán? Dijo que esto era un juego, que estaba entrando en la isla del pirata y el niño se tiene que esconder para que el pirata no lo vea. Eso es innovar. No requieres de grandes inversiones y no está asociado con tecnología. ¿Qué hiciste? Redujiste los tiempos de 30 minutos a 10 minutos. Mejoraste los procesos y lo más importante, tu cliente, en este caso el paciente, sale satisfecho. Eso es innovar. Entonces, cada uno de nosotros en sus distintos espacios tiene que buscar la forma de innovar, de ser mucho más eficiente. Se necesita talento, posicionamiento de marca e innovación para salir de la mediocridad y vencer a la incertidumbre. La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. El futuro no es lo que va a pasar, es lo que vamos a hacer. Depende de nosotros. 10 recomendaciones finales para ir concluyendo. Gestionar en economías multiinflacionarias es distinto o diferente a gestionar en inflación o hiperinflación. Calcular la inflación interna mensualmente y actualiza el presupuesto móvil periódicamente. Entender que vivimos en un entorno VUCA y desarrollar estrategias de resiliencia. Poner el foco en las variables que podemos gerenciar. Poner el foco en los próximos meses en lo que hemos denominado las 2 F, fuga de talento y flujo de efectivo. Otra recomendación, establecer metas específicas y alcanzables que ayuden a crear certidumbre, que estamos avanzando. Celebremos los triunfos que tenemos, por pequeños que sean. Logramos retener un cliente, ganamos un cliente, logramos pagar la nómina. Estrategia, presupuesto, indicadores de gestión deben estar estrictamente alineados. A veces cada uno va por su lado. Revisar los indicadores de gestión. Los de siempre pueden quedarse obsoletos, inapropiados. Y lo que le decía anteriormente, hay empresas que siguen manejando sus mismos indicadores de gestión de hace 2 o 3 años. No hay ningún libro que diga, el indicador más común para todos es comisiones por venta. Bueno, aquí hay empresas que el año pasado no pagaron a los vendedores, no le pagaron comisiones por venta, le pagaron comisiones por compra. Búsquenme un libro de Harvard o de cualquier universidad que diga que a los vendedores se les paga comisiones no por venta sino por compra. ¿Qué fue lo que hizo la empresa? A los 200 vendedores los convirtió en fuerza de compra, porque el problema no era vender, era tener inventario que vender. Fue un buen año para esa empresa. Entonces tenemos que retarnos a buscar innovarlo. Y repito, no necesariamente están en los libros, o sea, es una referencia, pero somos nosotros los que tenemos que crear. Los estados financieros, oportunidad y pertinencia de los mismos. Y lo que le dije, cuide el talento, lo va a necesitar para superar la crisis y para gestionar el mejor porvenir. Soy optimista en relación a Venezuela. Si tengo que apostar a un país de Latinoamérica en los próximos 5, 10, 15, 20 años, apuesto por Venezuela. Y no necesariamente por los recursos que tenemos naturales. Es por la capacidad del venezolano de adaptarse y de afrontar y de superarse. Después de la Segunda Guerra Mundial se habló del milagro alemán. Después de la muerte de Franco en España, después de la transición, se habló del milagro de España, del milagro español. Hablemos del milagro venezolano. Sí es posible ese milagro, pero depende de nosotros, depende de que nos entusiasmemos, de que ese juego lo vamos a ganar en la medida en que cada uno de nosotros controle su metro cuadrado. Y lo vamos a ganar porque hay personas exitosas, profesionales exitosos como todos ustedes. Muchas gracias.